Buenos días, Buen día, profe. ¿cómo Hola, profe. están? Hola, profe. Buen día. Chain, Carlos, Martín, ¿por qué tiene tantas conexiones? ¿Yo qué? No, es que se unieron desde mi link, profe. No se haga problema, yo soy el real. Ay, pero ¿quiénes son? Son mis Que se han compañeros, unido. solamente que se unieron desde mi link y les sale mi nombre cuando se unen desde el link que yo les paso. Ah, pero yo necesito que aparezcan los Ya nombres eso, de cada uno. ya se van a Ah, cambiar, ya se van a cambiar el nombre. bueno, sí, para que después aparezcan los nombres de cada uno. Bien, ¿tienen algo para ir preguntando? ¿Tienen algo para decir? Profe, en el punto 2 de la tarea, ¿nos podría dar un ejemplo de como el de pedido ya o el de sistema de salud? Ajá, bien. Ok. Bueno, ya vamos a... Ahora pregunto lo siguiente. ¿Han leído todo el material de la clase? Lo que tienen, que va hasta la... Los 64 páginas. Sí, ¿han Sí. leído todo eso? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Y A qué duras penas. preguntas tienen para hacer sobre eso? Yo tengo una duda. Sí, diga. El punto 1 dice que hay que hacer una síntesis sobre la clasificación de los sistemas. Así es. Yo, hice una como de introducción a la síntesis hablando de qué son los sistemas primero porque como que no sé, como muy al aire hablar de la clasificación de los sistemas y saber que es un No, sistema. justamente, escuchen. Ahí empecemos. El tema es que si ustedes, para preparar la síntesis de la clasificación de los sistemas, que viene a ser desde que está en la página 30, a partir de la página 33, ¿sí? Usted ya lo sabe el concepto de sistema. Ah, bien. Usted ya sabe los conceptos de sistema, sabe las características de los sistemas, sabe, ya lo entendió al tema de los parámetros del sistema. Todo lo anterior sobre el sistema usted ya lo tiene que tener comprendido, entendido, estudiado. Si sobre eso tiene las preguntas o dudas, la tiene que hacer. ¿Estamos? Cuando yo le pido la clasificación de los sistemas, es directamente ¿para qué? Para que ustedes vayan y lean cómo se los clasifica a los sistemas. Siempre hemos dicho, estamos rodeados de sistemas. El propio Bertalanffy lo dice, ¿sí? Y Jourdan también lo dice. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ustedes han visto, como decía un compañero de ustedes, creo que de su comisión, es tera, o sea, es mucha la información, pero es que la clasificación de sistemas es así, porque estamos rodeados de sistemas. Entonces, cuando voy a clasificarlo, lo que les pido es que ustedes hagan según sus elementos, es decir, hacer como un esquema, un listado, un checklist, cosa que a ustedes les sirva, cuando tengan que clasificarlo a los sistemas, pues ya lo tengan. ¿Entienden? O sea, hay que hacer como una plantilla, ¿sí? Vamos a hacer, Entonces, por ejemplo, cuadros y esas cosas, digamos. o hacer un cuadro, es decir, según los elementos, ¿cómo los clasifico? Por sistemas, son los sistemas concretos. ¿Cuándo un sistema es concreto? El sistema es concreto cuando está compuesto por equipos, por maquinaria, o sea, son cosas concretas, es decir, son cosas, si ustedes quieren, que se puede tocar. También se los clasifica según los elementos, puede ser abstracto. ¿Cuándo es sistema abstracto? ¿Sí? El software. ¿Cómo? El software puede ser abstracto. El software, exactamente, son modelos conceptuales, una fórmula matemática, una fórmula de física, ¿sí?
En matemática discreta también trabajan, si no me equivoco, con algún tipo de fórmula. Entonces, eso va a ser un sistema abstracto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la lista, el checklist, el cuadro, el resumen que voy a utilizar cada uno de ustedes para poder clasificarlo en los sistemas cuando lo tenga que hacer? Entonces digo, según los elementos, ¿cuáles son? Sistemas concretos y sistemas abstractos. Tengo que entender y diferenciarlo claramente cuándo es concreto y cuándo es abstracto. Además, ¿sí? Las preguntas que deberían estar haciendo sobre, por ejemplo, según la clasificación, se lo repito, perdón la repetición, según los elementos, todos los sistemas van a ser concretos y abstractos a la vez. Puede que se den los dos, ¿sí? Puedo tener sistemas concretos y sistemas abstractos. Un sistema, según los elementos, es las dos cosas, ¿sí? Después viene, según la interacción con el contexto, cuando interacciona con el contexto, con el entorno, el medio ambiente, ¿sí? Por eso, para eso ya sabemos todo lo anterior, ¿sí? Entonces, el sistema, si tiene interacción con el contexto, va a ser abierto. Si no la tiene, es cerrado, ¿sí? Entonces, según la interacción con el contexto, repito, puede ser cerrado o puede ser abierto. Fíjense, según los elementos puede ser abstracto y concreto, las dos cosas, ¿sí? Según la interacción con el contexto, o es uno o es el otro. No puede ser los dos. Según el comportamiento, o es un determinístico simple o es un determinístico completo. O es simple probabilístico o complejo probabilístico. Es cualquiera de los cuatro, ¿sí? Pero cuando yo ponga la lista, lo tengo que poner según el comportamiento. Es un determinístico simple, son sistemas que poseen pocos elementos y por lo tanto van a tener pocas interrelaciones. Y cuando decimos pocos elementos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Elementos o partes o subsistemas. Subsistema. ¿Sí? Sí. Y sabemos, ya tenemos que saber que cada subsistema es un proceso. Entonces tiene pocos, ¿sí? Y por lo tanto tiene pocas interrelaciones. Y manifiesta un comportamiento dinámico. Cuando uno dice dinámico es porque se mueve, porque hay sistemas que tienen comportamientos que son estáticos, ¿sí? Que siempre se mantienen de la misma manera. Pues aquí no, hay un comportamiento que es dinámico, completamente previsible, es una cosa que está en movimiento. No se olviden de la característica que tienen todos los sistemas, que es la homeostasis. Todos los sistemas están permanentemente en movimiento o en equilibrio interno dinámico, ¿sí? Entonces, y cuando dicen un determinístico complejo, es un mecanismo complicado, pero totalmente predecible. Y ahí tienen ejemplos, el microondas, ¿sí? Una calculadora. Esos son ejemplos de sistemas determinístico complejo o simple probabilístico. Hay una incertidumbre, presentan incertidumbre. Y cuando uno habla de la incertidumbre, nos referimos a la información, ya que tiene una característica ese tipo de sistema, donde es imprevisible, donde no se puede predecir el resultado, ¿sí? Del sistema. Y para esos casos, ahí tienen, por ejemplo, lanzar una moneda, un control estadístico de la calidad en una organización, en una empresa. Luego que se producen los productos, ¿qué se hace? Se hace un control estadístico de la calidad y se toman lotes aleatoriamente, ¿sí? Para ver lotes de producción. Y eso, hacer el control de calidad, es un sistema simple probabilístico. ¿Está? Entonces, y cuando yo lo voy a clasificar a los sistemas por el comportamiento, o es determinístico simple, o es determinístico complejo, o es simple probabilístico, o es complejo probabilístico. Por ejemplo, un sistema de inventario. El hacer un sistema de inventario, que existe en la organización, un sistema de inventario, ¿sí?
Eso es un ejemplo, ese es un sistema complejo probabilístico, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, todo esto que yo les estoy diciendo es para qué les pido que hagan el listado, el cuadro o el resumen, para que ustedes pongan según qué lo voy a clasificar y cuáles son los tipos y poder diferenciarlo. Entonces, cuando yo tome un sistema, ya vamos a ver lo que les he pedido, le paso la lista esa, o sea, al sistema ese le paso la lista de clasificación. Y hasta ahora repito, ¿sí? La única clasificación según los elementos, que son concretos y abstractos, va a ser siempre un sistema. Va a ser, ¿por qué? Porque tiene las cosas concretas y además cuando hay pensamiento, cuando hay una fórmula o cuando hay alguna cosa que sea de abstracción mental, va a ser abstracto, ¿sí? ¿Está? Entonces, en esa clasificación van los dos. Se clasifican por concreto y se clasifican por abstracto. Después, según la interacción con el contexto, es uno o es otro. Según el comportamiento, va a ser uno o va a ser el otro, ¿sí? Según el grado de control. Según el grado de control, también va a ser lo mismo. O es lineal o es estable, ¿sí? ¿Cuándo es lineal? ¿Qué me dice acá? Las propiedades y las operaciones no varían o lo hacen en ciclos repetitivos. Y en todo les he puesto ejemplos. Los termostatos, ¿sí? Que es lo que mide, por ejemplo, presión, temperatura, ¿sí? Esos son termostatos. Los reguladores de velocidades. Cualquier aparato que regule velocidad, ¿sí? Esos son sistemas lineales, ¿sí? Es decir, hay una entrada y hay una salida directamente, ¿sí? Un sistema estable dice que no siempre es constante y cambio se va ajustando a los tiempos o a los recursos, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que trata de mantener un stock constante de producción, ¿sí? Es decir, tiene que producir determinada cantidad. ¿Estamos? Sí, diga. Disculpe que la haga repetir, pero hay una parte de los sistemas cerrados, o sea, en la parte de según su elemento, que no entiendo por qué, digamos, el ejemplo o no le entendí el concepto, o qué, porque... Es la interacción con el contexto. Claro, digamos, en la realidad, pero ahí aclara que en la realidad no existen sistemas cerrados. Exactamente. En la realidad no existe el sistema cerrado, ¿sí? O sea, el sistema siempre va a estar en interacción con lo que nos rodea. Nosotros ya sabemos que todo sistema, el sistema bajo análisis está dentro de otro sistema más grande, ¿sí? Uh-huh. Ahí, o sea, y hay una interacción a través, digamos, de ese entorno que tiene el sistema a través de las entradas. Y el sistema reacciona a ese entorno a través de la salida. Es lo que se denomina la relación causa-efecto, ¿sí? Sí. En realidad, todos los sistemas son abiertos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Especialmente en los sistemas que son muy complejos, ¿sí? Ha recortado, ha dejado de lado ciertas variables de entrada, ¿sí? Y obviamente ciertas variables de salida de ese sistema para poder entenderlo. ¿Entienden? Es decir, sí. Por eso se le denomina cerrado. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, un termo, ¿sí? Un termo, ¿sí? Pero un termo con agua caliente, si yo le pongo el agua caliente y lo cierro, se transforma en un sistema cerrado. Se lo clasifica como sistema cerrado. Pero usted me va a decir, si recién me está diciendo que lo abre, le tiene que poner el agua. O sea, tiene poca interacción, o sea, tiene pocas variables, ¿sí? De entrada y obviamente de salida. Profe, ¿sí? Disculpe, ¿ese no sería un sistema aislado? Porque ahí no infiere la energía ni la materia. No. No. No sé de dónde ha sacado. No entre por ese camino, porque cuando eso se utiliza, nosotros vemos a la clasificación de los sistemas desde la teoría general de los sistemas, ¿sí?
Cuando aparecen esos sistemas que se llaman aislados, eso corresponden a otra área disciplinar, ¿sí? Que se lo aplica generalmente en la ingeniería mecánica. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, para nosotros o interacciona, o sea, interacciona o no interacciona con el entorno, ¿sí? Esa es nuestra postura y decimos o es cerrado o es abierto. Un ejemplo ¿Sí? puede ser un vaso que esté abierto y el otro que no interaccione, un vaso que esté tapado. No. Escúcheme, hay determinados sistemas ya clasificados como sistemas cerrados. Uno es el termo, el otro es el reloj, el otro son las calderas, ¿sí? Usted me va a decir lo mismo que lo que yo le decía del termo, pero le tengo que poner el agua caliente, sí. En la caldera hay que ponerle el combustible y el agua, ¿sí? Y se cierra eso y genera vapor, genera presión y todo demás. Es un sistema cerrado, ¿sí? Y el reloj, para que me dé la hora, no importa dónde esté ni lo que pase, ¿qué hace? Le tengo que poner la pila. Por eso repito, y por eso lo pongo ahí. Se aplica ese término a los sistemas, pero es el hombre, el hombre ha decidido para poder estudiar sistemas muy complejos, recortar variables de entrada y variables de salida. Y fíjese en lo que le estoy diciendo. Reloj, por ejemplo, el termo, ¿cómo se llama? La caldera, todo esto viene de la termodinámica, ¿sí? Las propias leyes de la termodinámica de la física para poder estudiar sistemas concretos y sistemas naturales que existen en la naturaleza como tal, para poder entenderlo, porque son muy complejos, ha decidido el recorte de variables de entrada y de salida, lo acota demasiado al sistema y lo pone como sistema cerrado. Eso es lo que hace. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Bien. Entonces, según la interacción con el contexto, cuando yo clasifique o es abierto o cerrado. Según el comportamiento me fijo, o sea, uno de los cuatro tiene que ser por el grado de control, o es lineal, ¿sí? Es decir, tiene una entrada, se procesa y una salida, ¿sí? Eso es lo que me dice ahí. Cuando es estable, ¿quién es tiene que tener el parámetro de retroalimentación? ¿Sí? Tienen entrada, se procesa, tiene la salida, parámetro de retroalimentación, que es el parámetro de control. Cuando lo tiene a la retroalimentación, sé que es estable. Es decir, cuando yo lo voy a clasificar según el grado de control, me fijo si el sistema tiene retroalimentación. Si aparece o la tiene la retroalimentación, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, va a ser, si la tiene, es un sistema estable. Y si no la tiene, es un sistema lineal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bien, cuando voy a clasificarlo según el origen, ¿sí? Va a ser natural, ¿sí? Para hacer sistemas naturales por empezar, o sistemas artificiales. Cuando digo naturales, porque existen en la naturaleza como tal. Y si digo artificiales, obviamente que ha sido creado por el hombre. Dentro de los sistemas naturales tengo los sistemas físicos y tengo los sistemas vivientes. Entonces tendré que ver cuál de los dos es. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Ahí tengo una pregunta, porque dice que los sistemas naturales no están hechos por el hombre y sirven para sus propios, digamos, o sea que son como naturales, pero después cuando hace los subsistemas, los compara con una organización de negocio o una empresa. ¿Cuál es el subsistema? El reproductor, que dice, por ejemplo, en una organización de negocio podría ser la división de planeación de instalaciones que hace nuevas plantas en nueva región. Claro, que son lo que le sigue en los subsistemas, en los sistemas vivientes,
¿Sí? O Esa sea, duda los tenía yo, sistemas profe. físicos tienen los estelares, los geológicos y los moleculares, no hay más. ¿Sí? Y después está bien lo que usted me dice, y cuando viene a los sistemas vivientes, aparecen todos los otros, la subclasificación de lo que dice Miller, lo que hace que está en el capítulo 2 de Jourdan. Lo que se compara, siempre se ha comparado, sí, la teoría general del sistema. Recuerde que quién es el creador de esta teoría o el que la plantea, fue justamente un biólogo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se ha trasladado o se ha comparado o se ha transferido la mirada de los sistemas naturales hacia los sistemas abstractos o los creados por el hombre, ¿sí? A los artificiales también. Entonces, por eso él habla, cuando le habla del reproductor y le hace la comparativa o le dice cómo, o sea, es como decirle, no solamente en los sistemas naturales tenemos ese sistema reproductor, sino en las organizaciones o en las empresas, cada parte es de tal manera. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Una empresa, por ejemplo, si tuviésemos un ejemplo así, podríamos poner que es su sistema reproductor. O sea, usted lo tiene que aplicar al concepto y en todo caso, cuando arme su lista, puede poner como ejemplo un reproductor, el sistema reproductor es en la empresa tal cosa, que le sirva a usted de guía para clasificar los sistemas. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Es decir, hace un esquema que les sirva a ustedes, un checklist que se llama, para poder clasificarlo en los sistemas. Y de paso lo vamos entendiendo cómo se clasifican. ¿Sí? Pues usted puede poner ahí como ejemplo, ¿sí? Lo que le dice Miller. En todas las clasificaciones yo le he puesto ejemplos que les sirvan a ustedes cuando hacen la lectura de entender y de poder comparar. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Ok, y después vienen los sistemas artificiales. Fíjense, dentro de los sistemas artificiales, que son los creados por el hombre, todos los subtipos de sistemas que tenemos, los sociales, los de colección organizada y disciplinada de ideas, el sistema de transporte, el sistema de comunicación, el sistema de manufactura, que es el sistema de producción, ¿sí? Sistemas financieros, los sistemas automatizados, ¿sí? Después tenemos dentro de los sistemas automatizados, fíjense, ahí nos vamos más abajo. Después dentro de los automatizados tenemos los sistemas o sea, de acuerdo a la aplicación que se le dé, sistemas de manufactura, de contabilidad, sistemas de defensa, etc. Otra subclasificación, hablamos de sistema lineal, sistema en tiempo real, sistema de apoyo a las decisiones y sistema de planeación estratégica y sistemas basados en el conocimiento. Y acá, y esta es la subclasificación de los sistemas automatizados. Fíjense, los sistemas automatizados se subclasifican a su vez por la aplicación y también se subclasifican por categoría, que son, vuelvo a repetir, en línea, los de tiempo real, apoyo a decisiones y toma de planeación estratégica y los basados en el conocimiento. ¿Y qué les pongo? Que resulta necesario que ustedes completen esta clasificación, esta subclasificación por división en categoría y tienen que ir al capítulo 2 de Jourdan. Entonces buscan en el libro de Jourdan qué son los sistemas en línea, en los ejemplos que tienen, y lo agregan en su listado para que a ustedes les sirva de guía y saber la diferencia, cuando un sistema es en línea, cuando un sistema es en tiempo real. ¿Alguien me puede decir cuándo es un sistema en línea, cuándo es un sistema en tiempo real? Si yo voy al cajero automático, ¿qué es un sistema en línea o un sistema en tiempo real? En tiempo real. Uh-huh. Y también va a ser sistema en línea, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, por eso hay que entrar, hay que buscar en el Jourdan y completar qué es lo que es cada una de la división de las categorías, y ahí Jourdan nos da ejemplos
que nos sirven de guía y podemos ir, ¿cómo se llama? Con eso tenemos que completar. Eso es de la tarea A, ese es el punto A, el punto 1. ¿Sí? ¿Está claro lo que tienen que hacer ahí? Sí. Profe. Bien, y yo, cuando ustedes hagan ese checklist o ese esquema, pues yo les reviso y veo cómo lo hicieron, pero tomando como base lo que ya tienen acá, ¿sí? Y además es para leer y para entender y comprender cuando un sistema, según el criterio de clasificación, cuáles son y qué es eso, ¿sí? Y cuando vamos al punto 2, por ejemplo, ¿qué ejemplos tenían? Yo les he dado ahí una lista de sistemas para que ustedes hagan. Ustedes, me acuerdo que era el sistema empresa. Sistema montañoso, sistema de empresa y sistema de pedido ya. Empecemos. Primero era empresa, después ¿qué más tenían? Ciprosa. El Ciprosa. Bien. Y después... El sistema montañoso. Ajá. Y el pedidos ya. Pedidos ya. Bien. Entonces empecemos. ¿Sí? Acá empezamos. Empezamos con el sistema empresa. ¿Sí? El sistema empresa ¿cómo voy a clasificarlo al sistema? ¿Sí? Si me dice, es sistema empresa. Bien. Según los elementos. ¿Sí? Entonces voy a poner en la clasificación, según elementos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Concreto o abstracto o los dos? Los dos, profe. Exactamente, según los elementos es concreto, ¿sí? Puede especificar ahí, que sería conveniente, por qué lo considera usted que es concreto, claro. ¿Sí? Y después que también es abstracto, especifique por qué lo considera que es abstracto, ¿sí? Bien, ahora me voy por el segundo ítem de clasificación, según la interacción del contexto, ¿sí? O con el contexto. Recuerden, es contexto, medio ambiente o entorno, son términos equivalentes, ¿no? Son sinónimos. Según la interacción con el contexto, el sistema empresa, ¿qué va a ser? Abierto, exactamente, es un sistema abierto. Explico por qué lo considero que es abierto. Y ahí me está demostrando, ahí va a demostrar que sabe qué significa ese criterio de clasificación, ¿sí? Según el comportamiento, ¿sí? Según el comportamiento, según su comportamiento. Bien, ¿qué va a ser? ¿Un determinístico simple? ¿Va a ser un determinístico complejo? ¿Un sistema simple probabilístico? ¿O un complejo probabilístico? ¿Qué dicen ustedes? Simple probabilístico. Complejo probabilístico. Simple probabilístico, creo yo, porque bueno, no sé si una empresa puede dar frutos o no. Es como lanzar una moneda. Puede caer de cara. No, si la sabés hacer, tenés datos, digamos. Claro, pero influyendo... La empresa no es determinístico. Es un determinístico. Es un determinístico, pero va a ser un simple o va a ser complejo. Yo creo que simple. Complejo. Es un simple, complejo. yo creo, profe. Nos dice acá, esta clasificación se basa en los criterios de complejidad y el carácter determinístico o probabilístico de los sistemas, ¿sí? Determinístico simple posee pocos elementos y por consiguiente pocas interrelaciones entre lo mismo y manifiesta un comportamiento dinámico completamente previsible. Es un sistema de geometría simple, el cerrojo de una ventana. Y el determinístico complejo es totalmente predecible, ¿sí? Es totalmente predecible. Es que una empresa no es totalmente predecible. No es totalmente predecible porque va a depender, hay cosas que sí se conocen y cosas que no se conocen. No, claro. Y sea que se puede ver donde no se puede predecir sus resultados, son sistemas altamente construidos por el hombre y sus elementos están fuertemente interrelacionados porque son comportamientos no puede predecirse, pero sí probabilísticamente
lo que permite describirlo. Y lo que pasa es que la empresa necesariamente es el sistema complejo probabilístico. ¿Sí? ¿Está? Eso es lo que les va a quedar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Cómo la vamos a clasificar? Por el simple probabilístico. Pues dice, no se puede predecir sus resultados. La verdad que no, porque siempre en una organización, en una empresa, de una manera o de otra se conoce, ¿sí? cuáles son los resultados, ¿sí? Es compleja, ¿sí? Pero en términos generales es sistema complejo probabilístico, ¿sí? Y es un sistema hecho por el hombre, ¿sí? Ustedes fíjense en la clasificación del simple probabilístico, ¿sí? Le está dando como ejemplo el control estadístico de la calidad, ¿sí? O sea, cuando uno va a ver un subsistema que se transforma en sistema particular, que es el control estadístico de la calidad, ese sí es simple probabilístico, porque no sé si hay cómo van a ser los resultados de ese control de calidad, pero la organización en sí, de acuerdo, vuelvo a repetir, de acuerdo al comportamiento, va a ser un sistema complejo probabilístico. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sistema complejo probabilístico. ¿Está? Bien, porque acá en este caso, ¿qué hacemos? La vemos a la empresa en general, ¿sí? Vemos todo, así en la totalidad. Bien, después por el grado de control. Entonces pondré después según el grado de control. Según el grado de control, la empresa que va a ser lineal o va a ser estable. Y ya les he dicho, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? Si tiene ¿Tiene retroalimentación o no? Y entonces, yo creo que ¿cómo va sería a ser? estable. Exactamente, siempre una organización. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho Porque que era la recibe retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? un ciclo de ida y vuelta, básicamente. No, ciclo de ida y vuelta no. Un Una forma de parámetro de control. Es parámetro de control. ¿Está? Parámetro de control. Donde la salida la comparo con un patrón y si concuerda, sale. Y si no, tiene que volver. ¿Sí? Entonces, la empresa es, según el grado de control, va a ser un sistema estable. ¿Sí? Y hemos dicho, estable. Y, por ejemplo, el índice de productividad, ¿sí? Es un parámetro de control. Cantidad de empleados, ¿sí? Entonces, hay un montón ahí tienen ejemplos en la parte de lo que es cuando hablamos de la retroalimentación como parámetro, ¿sí? Todo eso ustedes previamente lo tienen que saber para poder clasificar, ¿sí? Bien, según el origen, ¿cómo lo vamos a clasificar? Sistema empresa. Sistema artificial. Es un sistema artificial, exactamente ¿por qué es artificial? Porque ha sido creado por el hombre. Y dentro de los sistemas artificiales, ¿cómo va a ser? Yo creo que sería un sistema social. Pues este es de un fin común, que exactamente doctrinas, costumbres. ¿Puede ser de manufactura también, profe? Es un sistema más que sistema social, es un sistema de manufactura. ¿Sí? Es un sistema de manufactura. Porque fíjese que los sistemas sociales están integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin común, que son las organizaciones de leyes, por ejemplo, los tribunales, las doctrinas, las costumbres. Esos son más sistemas sociales. La empresa va a ser un sistema de manufactura, porque ahí dice fábricas, líneas de ensamblado. Y para una fábrica, líneas de ensamblado son empresas, ¿sí? Así que va a ser un sistema de manufactura. ¿Está? Sistema de manufactura o sistema de producción, si usted quiere. Y de ahí, ¿sí? Tenemos que ver si hay, obviamente, si la empresa también, si tiene sistemas, ¿sí? Si tiene sistemas
información, ¿sí? Va a ser un sistema, también va a ser automatizada, ¿sí? Y dentro de los automatizados, seguro que va a ser también sistema de manufactura, ¿está? Y por el origen es un sistema de manufactura, es un sistema automatizado, y por la clasificación de los sistemas también va a ser un sistema de manufactura. En este caso, esto cuando uno le pone el sistema empresa, fíjese que uno le pone en términos generales para poder aplicarla a la clasificación. Con que lleguen a decir dentro de los sistemas artificiales cuál es suficiente, o sea que va a quedar ahí como sistema de manufactura. ¿Estamos? ¿Sí? Y después cuando hagan, por ejemplo, pedidos ya, por ejemplo, el CIPROSA, ¿sí? El CIPROSA, cuando clasifiquen por sistemas artificiales, va a ser un sistema social. ¿Sí? ¿Está? CIPROSA, cuando clasifique por sistemas, según el origen, va a ser artificial y a su vez va a ser un sistema social. Y pedido ya es un sistema artificial, es un sistema automatizado. ¿Está? Es un sistema automatizado. ¿Sí? Y cuando trabajen ahí, fíjense dentro de la subclasificación por categoría, ¿cuál le van a dar? ¿Sí? Porque sí, ya sabemos cuál es el pedido ya, ¿no? ¿Cómo funciona ese sistema? Sí, sí. Bien, entonces en función de eso también lo clasifican. Y el sistema montañoso es sistema natural, ¿sí? O sea, entiende que cuando hago la clasificación empiezo según los elementos que tiene. Y de ahí voy hasta el final. ¿Está? Y el sistema montañoso es natural. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? O sea, de los naturales es los sistemas físicos. Y dentro de los físicos va a ser los geológicos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Está bien claro para todos? Alguien que no le quede claro esa cuestión de cómo van a clasificar y cómo van a completar. Profe, una pregunta. ¿En pedido ya sería sistema artificial / digamos, sistema automatizado o directamente automatizado? No, o sea, usted tiene que ir aplicando el orden No, sí, así, según y lo va colocando. Es un sistema artificial. Dentro de los artificiales, ¿qué es lo que es? sistema ¿Sí? automatizado. Claro. Es sistema automatizado. Entonces, primero pone sistema artificial o sistema hecho por el hombre y después va a ser ¿cómo se llama? De la otra subclasificación que le da. ¿Sí? Ese es el orden, esa es la manera o la forma de clasificarlo a los sistemas. ¿Sí? Bien. Ahora, después ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer? El punto 3. Punto 3. A la metodología sistémica. Ajá. Bien. Los 5 pasos, explicarlos. Bien. Ok. Para eso también teníamos, voy a ir a compartir pantalla. Teníamos que también otra de las cuestiones es todo esto ya lo tendríamos que saber, ¿no? O sea, toda la cuestión, toda esta situación, para que lo entiendan. Esperen, voy a cerrar esto para correr bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Cuando uno habla de la aplicación de la metodología sistémica, ¿sí? Hemos dicho ya en algún momento, y ustedes ya lo deben haber leído a partir de la página 45, la metodología sistémica es un método, es una forma que me permite describirlo al sistema.
Y cuando uno dice describirlo al sistema, o sea, descripción en qué consiste, yo tengo que ver cuáles son los subsistemas que tiene, o los elementos, o las partes, ¿sí? Y cuando digo subsistemas, los procesos, qué es lo que hace cada uno de esos subsistemas, y las interrelaciones que tienen. Recuerden siempre que, obviamente, desde la definición del sistema, conjunto de elementos partes o elementos que interactúan, ¿sí? Interactúan entre sí en función de un objetivo en común, que son las interrelaciones. Y las interrelaciones se dan por las variables, ¿sí? Las variables de entrada y las variables de salida. En los subsistemas, las variables de entrada son salidas de otro subsistema, ¿sí? La salida de este subsistema es entrada para el otro subsistema. Y a su vez el sistema tiene las variables de entrada que vienen del entorno con las variables de salida que van hacia el entorno. Entonces, cuando yo lo describo al sistema, en realidad, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber cuáles son los subsistemas y cómo se interrelacionan. Es decir, eso se denomina la estructura del sistema, ¿sí? Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Está lo que se denomina la metodología sistémica, que son 5 pasos, ¿sí? Fíjense, hay que definir el objetivo de análisis. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la clase pasada, creo que les dije, cuando uno empieza a mirar, es decir, cuando miro todo lo que me rodea, veo los sistemas. ¿Por qué? Porque ya les aplico la definición del sistema y voy encontrando que son sistemas porque la cumple. Bien, ahora una vez detectado el sistema, tengo que analizarlo, tengo que describirlo. Y para eso empiezo con estos 5 pasos de la metodología. Y cuando defino el objetivo de análisis, ¿qué me dice? Es decir, tengo que decirme por qué lo miro a ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de la administración, ¿sí? Hay distintas, ¿sí? Hay distintas teorías, ¿sí? O enfoques que proceden desde la metodología sistémica. El haber hecho la metodología sistémica en el proceso de administración ha generado lo que se denomina la teoría de colas de espera, ¿sí? Por eso nosotros vamos a determinados lugares y tenemos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de espera. La teoría de las decisiones, los juegos, la teoría de juegos, ¿sí? La teoría de autómatas, ¿sí? Que eso ustedes van a ver, por ejemplo, teoría de autómatas van a ver en segundo año en programación o en paradigma, ¿sí? En la teoría de conjunto, la teoría de los comportamientos. Eso, al aplicar esto, que ya voy a continuar explicándoles, ha dado origen en los procesos de administración a estas teorías. La teoría de juego. Todos han jugado alguna vez, por ejemplo, algún juego como la batalla naval, ¿sí? Bueno, eso es la teoría de juego. Cualquier otro juego donde hay uno o dos contrincantes para jugar. Entonces, la metodología sistémica es hay que aplicar estos 5 pasos. Entonces, repito de nuevo, el primer paso es el objetivo de análisis, es decir, ¿por qué lo miro al sistema? ¿Sí? ¿Para qué lo miro al sistema? En realidad, ¿para qué lo miro? El paso 2, yo tengo que fijar las fronteras del sistema en análisis o bajo análisis. ¿Se recuerdan de la clase pasada cuando vimos qué es lo que significaba establecer el límite o la frontera? ¿Han leído del material de clase? ¿Qué era fijar o establecer el límite o frontera del sistema? Las partes tenían relaciones entre sí, se exilian de la frontera, creo. ¿Pero qué hago? Hago una abstracción mental del sistema y digo, ¿y qué hago? Operativamente, ¿en qué se traduce eso? Ahí está. ¿Ah? Ahí está, ¿qué? Hola.
Separa los elementos que se quieren usar de los que no, ¿no? Claro, se separa exactamente, se dejan dentro de lo, o sea, de lo que va a ser en mi sistema, bajo análisis, dejo cuáles van a ser los subsistemas que voy a analizar, ¿sí? De acuerdo al objetivo de análisis, que es decir, ¿por qué lo miro al sistema? ¿Sí? De acuerdo a ese objetivo, es decir, este subsistema lo dejo para análisis dentro del sistema, este otro subsistema lo dejo afuera, que pasa a ser parte del entorno, y así sucesivamente. ¿Está? Eso significa fijar la frontera del sistema. ¿Estamos? Porque es un trabajo, una abstracción mental, ¿sí? Ni la han visto a la transparencia, porque esto también lo tienen en el aula, ¿sí? En el aula de Classroom de Google. Vuelvo acá, ¿sí? Esto. El analista u observador determina qué entra en su abstracción mental y qué no, para poder establecer esa línea imaginaria que es el límite o frontera. Es decir, me permite establecer qué es lo que me va a quedar dentro del sistema y qué es lo que va a quedar en el entorno. De lo que ya hay en el entorno le estoy sumando los subsistemas que no voy a analizar. Pero eso lo hago en función de qué cosa, del objetivo de análisis. Es decir, ¿por qué lo miro al sistema? Siempre tiene que estar establecido el paso 1. Una vez que está establecido el paso 1, si el objetivo de análisis, ¿por qué miro? Me voy al paso 2. De todos los subsistemas, de acuerdo a ese objetivo, digo, bueno, este queda acá adentro, que es parte del sistema, este otro queda acá, este otro queda acá, esto otro queda afuera, en el entorno, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a describir los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de los sistemas? Lo que vimos al principio, lo de entradas, salidas, procesos, la división, el entorno. O sea, ahí dice que se esquematiza cada subsistema en un diagrama de bloques para identificarlo. Bueno, pero fíjese cómo ahí, pero tienen que tenerla clara la cuestión. ¿Cuáles son los parámetros de los sistemas? Empecemos de ahí. ¿Quién me dice? Lo que los divide. ¿Ah? La entrada, salida. Empecemos. La entrada, la salida. ¿Qué más? La función proceso. La función proceso. Retroalimentación. La retroalimentación. El entorno contexto. El entorno o el contexto. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los parámetros del sistema. ¿Sí? Fíjense, cuando decimos describir los parámetros, ¿qué va a ser? Describir los parámetros, que va a ser la entrada, la función proceso, la salida, la retroalimentación y obviamente el entorno, ¿sí? En el paso 2, que es el establecer la frontera, yo ya he dicho que mi sistema está compuesto por este subsistema, este subsistema, este otro subsistema y este otro subsistema. Bien, la función ahora, para cada uno de esos subsistemas, yo le voy a describir los parámetros y voy a ver cuál es el entorno que tiene ese subsistema. ¿Estamos? Entonces, para cada subsistema, acuérdense, cada subsistema es un proceso. Por lo tanto, es parte de la función proceso. Y entonces lo tengo que describir. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a describir. Tiene que quedar claro cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de ese subsistema, cuáles son la retroalimentación y qué es lo que va a quedar en el entorno del sistema. ¿Estamos? Y si tengo 4 subsistemas, para los 4 subsistemas tengo que hacerlo. ¿Sí? Y fíjense, y además tengo que hacerlo, tengo que describirlo también. Cuando describo los parámetros, voy a ir indicándolo, y tengo que hacerle para cada subsistema
el diagrama de bloque, como decía su compañero, sí, está representado. Sí, a cada uno, al sistema lo vamos a representar, que va a ser nuestro modelo de ese sistema, a través del diagrama de actividad, el diagrama de bloques, perdone, ¿sí? Entonces, para cada uno de los subprocesos, disculpen, para cada uno de los subprocesos le voy a dibujar, le voy a tener que hacer el diagrama de bloque. ¿Por qué? Es decir, vuelvo a repetir, si tengo 4 subsistemas, tengo que describirlo a los 4 y para cada uno le voy a tener que hacer el diagrama de bloque. Para poder hacer después el paso 4, que tengo que efectuar las representaciones características del sistema. Cuando me dice efectuar las representaciones características del sistema, lo que me está diciendo es que los represente, que tengo que representar la dinámica del sistema. Y la dinámica del sistema es decir, cuáles son los subsistemas y cómo se comportan. Con cuál subsistema va a iniciar el sistema, o sea, cómo se va a empezar a funcionar. Entonces necesito, ¿sí?, los diagramas de bloque de cada uno de los subsistemas y organizarlos, ¿sí?, en el paso 4. Ustedes han visto la aplicación que tienen acá en el material de clase, desde la página 48, ¿lo han leído? No. Entonces, tenían que leer el punto 2, la aplicación de la metodología sistémica, que es esto lo que yo les estoy diciendo en este momento, y después ver la descripción de un sistema, un ejemplo completo, para que ustedes vean y se entienda mejor lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, el paso 4, ¿sí?, ¿qué se hace? Se hace la representación también con los diagramas de bloque, ¿sí?, de las características, o sea, de la dinámica del sistema. También se puede hacer a través de una ecuación matemática, ¿sí? Pero no le vamos a pedir ecuación, ¿sí?, matemática, entonces trabajamos con diagramas de bloque. Y después, en el paso 5, me dice que hay que definir el objetivo del sistema, ¿sí? Una cosa es objetivo de análisis, por eso digo, ¿por qué lo miro al sistema? Y después, en el paso 5, el haber hecho el paso 2, el 3 y el 4, y prácticamente ya sale, es como decir, solo se desprende cuál es el objetivo del sistema. ¿Estamos? Entonces hay que establecer el objetivo del sistema. Y de ahí viene lo que se denomina la famosa función criterio. ¿Sí? Que la función criterio, ¿sí?, todo sistema, o sea, los sistemas estos están en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Hago un modelo. ¿Estamos? El modelo del sistema. Para nuestro caso, ¿sí?, el modelo es el diagrama de bloque. Y resulta que la función criterio, es decir, y cuando uno hace los modelos, ¿sí?, nunca el modelo es exacto, ¿sí?, del sistema real, ¿sí? Entonces, un poco para ajustarlo a ese modelo, ¿sí?, que sea lo más cercano a la realidad, es decir, que no tengamos, de última, que no se planteen márgenes de errores. Ustedes saben por física, ustedes en física han visto el tema de errores. Sí. Bien, y si usted, ¿qué nos dice de los errores? Que en toda la medición, en todas las cosas, tenemos margen de error de más o de menos. Bueno, aquí también pasa lo mismo con los modelos. Hay un pequeño desajuste, pero tratar de ajustarlo lo más posible el sistema al sistema real, se usa lo que es la función criterio. Es decir, el objetivo, cuando yo lo establezco al objetivo del sistema, ¿sí?, yo tengo que buscar la forma en que lo voy a medir, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo Levasseur. Yo tengo que medir algunos aspectos o el objetivo del sistema, es decir, como encontrar un indicador, ¿sí?,
y que en realidad lo que hace la función criterio es, para ajustarlo a ese modelo, es ver cómo se transfieren las variables de entrada, o sea, todas las entradas, hacia la salida del sistema. Eso es lo que hace la función criterio. ¿Está? Nosotros, cuando establezcamos los objetivos del sistema, ¿sí? Lo vamos a... establecemos los objetivos del sistema y la función criterio es la forma, en realidad es una fórmula de cómo vamos a medir ese balance que hay entre las variables de entrada y las variables de salida. Y no necesariamente tiene que estar indicado el tiempo como nos dice Levalle. Quizás no me entiendan bien en estos momentos ese punto particular de la función criterio. ¿Está? Eso lo podemos ver de vuelta la clase que viene. Lo que más me interesa en estos momentos es que le quede claro cómo es hasta el objetivo del sistema y que la función criterio me mide ¿cómo se llama? El balance que tengo entre las variables de entrada al sistema y las variables de salida. ¿Por qué necesito? Porque necesito un criterio objetivo para de alguna manera que se me ajuste el modelo hacia lo más cercano posible al sistema real. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Profe, una duda. Sí. Cuando hagamos el punto 3 lo hacemos, digamos, dice describe, ¿no? Lo hacemos de manera con otro ejemplo o con el mismo ejemplo o digamos de manera, por así decirlo, general. Yo lo que le digo, espérese que quiero ver si lo tengo al apunte, si no lo voy a abrir, y les voy a mostrar lo que ustedes tienen que hacer. Por eso yo le he puesto el ejemplo, ustedes lo tienen que leer, ustedes lo tienen que aprender, ¿sí? Ustedes lo tienen que aprender, porque si no lo aprenden al ejercicio que está, no van a poder después hacer, ¿sí? A ver, yo lo voy a directamente, les voy a dar desde el ejercicio, voy a dejar de compartir. Reviso el chat, ¿qué es lo que me dicen? No sé dónde se fue el chat. Entonces, si tenemos que responder, claro, responder el punto 3. Con respecto al punto 3, lo que necesito que hagan en la tarea, ¿sí? Es que ustedes entiendan qué es lo que significa cada uno de los pasos, ¿sí? O sea, diciendo desde la página 45 a la página 46, es entender qué significa cada uno de los pasos, ¿sí? Pero no quiero que me copien, porque copia y pega no funciona, ustedes lo tienen que entender. Y es más, para poder explicar cómo lo entiendan a cada uno de los pasos, ustedes tienen que leer el punto 2.1, que es la descripción del sistema La Panadería, donde está aplicado cada uno de los pasos del sistema, que eso es lo que voy a compartir con ustedes. Entonces, y les tomo del mismo material que les he dado, ¿sí? Para que así no tengan ninguna duda. ¿Me entienden lo que les digo? No quiero el copiar y el pegar. Tienen que demostrar que lo han estudiado el tema, que lo comprenden, ¿sí? Por eso estoy disponible para las consultas que vayan necesitando, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la página 48. Esto es la división. Esto es clasificación que hemos visto ahora. ¿Se va entendiendo? Alumnos, alumnas. Profe. Bien, sí. Aquí, esto es lo que les acabo de decir. Esto que está aquí es la transparencia que les mostré, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada uno de los pasos de la definición del sistema?
una vez hecho la lectura de esta parte comprendida, entendida, ¿sí? Entonces me voy, la función criterio, esta tabla, no se preocupen, es lo que les decía acá, ¿sí? Ahondaremos más sobre la función criterio en el apartado del tema modelización, ¿sí? Porque recuerden ustedes que la función criterio, establecido el objetivo del sistema, necesito poner la función criterio, que es la forma en que se va a medir, si ustedes quieren, el balance entre las variables de entrada y las variables de salida. Bien, cuando voy a aplicar los 5 pasos de la metodología sistémica, hay que leerlo a este ejercicio, a esta aplicación, ¿sí? El sistema bajo análisis, ¿sí? Que es nuestra observación de análisis, es el sistema función-proceso, la panadería. Y cuando pongo sistema, y entre paréntesis, función-proceso, recuerden, como decía su compañero, cuando vimos la clase pasada, cómo representamos un sistema. Es por el diagrama de bloque, y en el medio adentro es la función-proceso. En realidad, ese es el sistema, ¿sí? A los fines de comprender, y fíjense, ¿cuál es el objetivo de análisis que yo le he puesto a este ejercicio? ¿Sí? Objetivo definido para el sistema de la panadería. El objetivo de análisis es conocer el nivel de productividad laboral. Previo, como sé que puede que no conozcan el término, qué significa la productividad laboral, les he puesto acá, a los fines de comprender el término productividad laboral, que es utilizado por el observador o el analista, en este caso yo, ¿sí? Lo abordamos desde el punto de vista, le digo, desde qué autor, porque lo vamos a ver en la unidad 2, Robin, y la define como el cociente de los productos obtenidos y los insumos aplicados para obtenerlos. No se basa en lograr las metas establecidas, sino que está viendo lo que se produce sobre los insumos. ¿Estamos? Y a continuación se aplica los 5 pasos. Defino el objetivo de análisis. Conocer el nivel de productividad laboral, o sea que la veo al sistema la panadería solamente para conocer el nivel de productividad laboral. Voy a fijar el paso 2, la frontera o límite del sistema bajo análisis, teniendo en cuenta para qué la observo a ese sistema que es el nivel de productividad laboral. Fíjense, el sistema bajo análisis me queda constituido por los siguientes subsistemas o procesos. El proceso productivo de las medialunas y el proceso productivo del PAM. Y el proceso de control de asistencia del personal. ¿Por qué? Porque necesito conocer nivel de productividad laboral. Y no voy a calcular productividad laboral sin tener en cuenta el recurso humano. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Se ve la pantalla? ¿Estamos compartiendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, de la página 48. Bien, ok. Y se dejó en el entorno, fíjese, y ahí establezco lo que me queda dentro de mi sistema, que son 3 subsistemas o 3 procesos. Y el resto lo dejo en el entorno. Cómo se elabora la materia prima, los otros productos que se elaboran, masas, tortas, cómo se hacen las compras, ¿sí? A los proveedores, cómo se hace la venta a los clientes, la situación financiera contable, pago de impuestos, pago a proveedores, las actividades de empleo, desarrollo, dirección, relaciones laborales, que es recursos humanos, y todo lo que si tienen comedores, economatos, cocina, retribución, seguridad social, todo eso lo dejo en el entorno. A eso es el paso 2. Teniendo claro cuál es el objetivo de análisis, en el paso 2 digo cuáles son los subsistemas o procesos que voy a analizar, que van a quedar constituidos mi sistema y todo lo que dejo en el entorno. Paso 2. Después me voy al paso 3. Fíjese, esto es importante. Proceso productivo de las medialunas. Ese es uno de los procesos que he establecido en el paso 2. Entonces vengo acá en el paso 3 y voy a empezar con él. En el primero, que es el subsistema, que es el proceso productivo de las medialunas, ¿sí? Y todo proceso
¿sí? Eso también lo dice, ¿sí? Todo proceso tiene una misión, tiene actividades y tiene tareas, ¿sí? Cuando hemos visto los parámetros del sistema, cuando hemos visto la función proceso, hemos dicho que toda función proceso tiene la misión, tiene actividades y tiene tareas. ¿Estamos? La misión significa qué es lo que, esos son los actos específicos. Todo proceso o todo subsistema, si ustedes quieren, tiene actos específicos, ¿sí? Esos actos específicos son las misiones, las actividades y las tareas. No se olviden que cada uno de los subsistemas en sí va a contribuir al objetivo en común del sistema, ¿sí? Entonces, veo cuál es la misión. En este caso es transformación de materia prima en producto, que es las medialunas que son aptas para el consumo y que obviamente que satisfagan las necesidades de la demanda del cliente. Bien, ¿cuáles son las actividades que hay que hacer para producir las medialunas? Fíjense en las actividades: el preparado, el amasado, el extrusado de la masa, ¿sí? El plegado de la masa, el laminado automático, los cortes de la masa, ¿sí? El doblado, el estibado, o sea, hay que doblarlas, hay que prepararlas y estibarlas. Y después se las congelan, ¿sí? Y por último, hay que cocinarlas. Esas son las actividades, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí en el mismo documento, ves que tiene un numerito arriba, actividades 9, por las dudas. Ahí está la definición de las actividades o sus procesos. Agrupación de las tareas que persiguen un mismo fin, es decir, son las operaciones unitarias. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Hola. Sí, profe. Bien, dentro de la actividad preparado tenemos las tareas. Tenemos 2 tareas: el pesaje y o conteo de la materia prima seca, ¿sí? Porque para hacer las medialunas se separa todo lo que es la materia prima seca, ¿sí? Y después tenemos materia prima o los líquidos que se utilizan, y hay que disponer el volumen. O sea, a ver, leche, agua y algún otro líquido que se necesite para la preparación de la medialuna. Entonces, y fíjense en qué tareas tiene otro numerito, por la duda, para saber. Las tareas son las acciones que se realizan. Entonces, la actividad de preparado tiene 2 tareas. Tengo que poner en la actividad, separo para entender cuáles son las tareas: pesaje y o conteo de la materia prima seca. Pesaje porque habrá cosas que se pesan y hay otras que se cuentan. Y después disponer el volumen de los líquidos, ¿sí? La salida del... Sí, diga. Estos 2 últimos pasos siempre van a estar variando dependiendo de lo que esté analizando, ¿no? Siempre van a ser más largos o más cortos. Obviamente, siempre. Por eso les digo, yo en este caso he tomado el sistema como ejemplo para aplicarle la metodología sistémica completa. Perdón. Y que le sirva de base para cualquier sistema que ustedes tengan que describir. He tomado que es el sistema La Panadería, solamente 3 procesos bajo un objetivo que es conocer la productividad laboral. Y profe, sí. Este sería, digamos, el ejemplo, por así decirlo, completo, o sea, no... Este ejercicio está completo. Los 5 pasos de la metodología sistémica está bien explicado, está completo, ¿sí? Y he puesto del sistema La Panadería porque todos conocemos una panadería, ¿entienden? Vamos a una panadería, más o menos sabemos cómo es la cuestión. Tengo que hacer otros ejercicios de la aplicación de la metodología sistémica con otros sistemas, pero ya les sirve de base a ustedes para comprender cuál es la aplicación de la metodología sistémica, que son esos 5 pasos que ustedes tienen en el punto 2, en la página 45 y 46.
Ustedes lo tienen que leerlo de nuevo, lo que yo ya les expliqué, tratar de entender y después ir y leerlo a este ejercicio, ¿sí? Una vez que se entienda cómo se hace y cómo se va trabajando en esta metodología sistémica, después ya el mismo método de la metodología sistémica toma cualquier sistema que le den para que lo describa y lo va a describir. ¿Entiende? Recuerden ustedes que yo les dije en la primera clase, sí, les debo haber dicho casi seguro, ustedes la mirada suya ya cambia, porque todo lo que miran van aplicando definición de sistema, ¿sí? Lo detectan al sistema, y bueno, ahora hay que describirlo. ¿Y cómo lo voy a describir? Con esta metodología, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Respondo ahí a su pregunta? Sí. Profe. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, ¿que la fecha del trabajo la va a extender o sigue para Y sí, hoy? la voy a tener que extender. Le vamos a hacer una extensión para que puedan entender. Por eso les digo. Y otra cosa, entiendan, y esta es la última vez que les digo, no quiero copiado y pegado. ¿Entienden? Quiero que lean, comprendan, entiendan, aprendan, y si tienen que hacer la consulta y preguntar, pues preguntan y pues consultan, ¿sí? Estoy disponible para las consultas, pero no quiero la copiada y la pegada, porque la copiada y la pegada indica que no han entendido nada, no han estudiado nada. Tienen que entender y tienen que comprender. ¿Estamos? ¿Sí? Y ya le vamos a pasar la fecha para que completen esta tarea, ¿sí? Bien, ahora sigo. Entonces, la actividad de preparado, tenemos las tareas de pesaje o control de materia seca y disponer el volumen de los líquidos. La salida de la actividad, ¿sí? La salida de la actividad preparado, ¿sí? ¿Cuál es? Y acá tienen, ver, la salida de las actividades de su proceso son denominadas entradas seriadas. ¿Por qué entrada seriada? Porque la salida de la actividad preparado va a ser entrada de la actividad amasado. Y ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, por cada actividad preparado la tarea y por cada actividad digo cuál es la salida. Después que se hacen estas tareas, ¿qué es lo que sale? La materia prima seca pesada, ¿sí? Y el volumen de líquidos a utilizar. ¿Se entiende eso? La actividad es de preparado. ¿Qué tareas implica el preparado? Se pesa y se cuenta la materia prima seca y se dispone volumen de líquidos que se va a utilizar. ¿Y cuál es la salida para esa actividad? Es la materia prima seca pesada y el volumen de líquidos a utilizar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Sí, profe. vamos a la actividad de amasado. En la actividad de amasado tengo una sola tarea. En este caso, hay que mezclar los ingredientes principales. ¿Cuáles son los ingredientes principales? La harina, el azúcar, el agua, la levadura, el huevo, la leche, la parte de grasa, aditivos y esencia para la elaboración de las masas. Y fíjense que acá la materia prima son estos que tengo acá, la materia prima seca y los volúmenes de los líquidos, ¿sí? Entonces se mezclan. ¿Y cuál es la salida a la actividad de amasado? La salida es la masa, ¿sí? Después se sigue con la actividad del extrusado. ¿Cuáles son las tareas del extrusado? Se pasa la masa por rodillos concéntricos, ahí ya se utiliza, fíjese, un equipo mecánico para darle un determinado espesor. Se coloca grasa y harina a la masa. La otra tarea es pasar la masa nuevamente por los rodillos para poder mantener el espesor de 4 a 6 milímetros, ¿sí? La otra tarea se vuelve es colocar grasa y harina a la masa para elaborar lo que se llama el sándwich de masa, grasa y masa, que es el punto inicial para la elaboración del hojaldre. ¿Estamos? Esa es la salida
de la actividad extrusado es la masa hojaldrada, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente actividad, que es plegado. Y dentro de plegado las tareas son plegar la masa superponiendo 3 capas de masa. Se deja descansar la masa plegada durante 2 horas a 4 grados. Fíjense que ahí ya empiezo a tener puntos de ¿qué? Igual que en el anterior, empiezo acá a controlar que el espesor de la masa sea de 4 a 6 centímetros. Aquí hay que dejar durante 2 horas a 4 grados descansar la masa. Eso me está indicando qué cosa. Van a ser parámetros de control, de alimentación. Plegar la masa nuevamente, ya superponiendo 2 capas de masa. Entonces, ¿cuál es la salida de la actividad plegado? Es la masa descansada y plegada. ¿Estamos? Laminado automático, ¿sí? Es la otra actividad. La tarea es pasar la masa de hojaldre por los rodillos para reducir el espesor de la masa, de entre 4 a 6, porque como se la ha dejado descansar, ¿qué hace? Se hace más alta, entonces hay que volverle a dejar el espesor que corresponde. ¿Y cuál es la salida de la actividad laminado automático? Es la masa con el espesor de entre 4 a 6 milímetros. La siguiente actividad es los cortes en triángulos enrollados descansados, ¿sí? Aquí la tarea, se corta la masa, ¿sí? Con un cortante de triángulo. Luego se enrollan los triángulos de las masas, que es lo que se llama el cornete, ¿sí? Se colocan esos cornetes que ya son la factura, la media luna, la factura, en una cinta transportadora para el descanso de la masa o de los cornetes. Se los deja descansar de 60 a 180 minutos a determinada temperatura. ¿Y cuál va a ser la salida de la actividad corte en triángulo enrollado descansado? Es la masa cortada en triángulo, que son los cornetes, y la masa para reproceso de corte. Acá tenemos otra retroalimentación. Todos los sobrantes de la masa que se van cortando tienen que volver a la entrada, a cortar la masa, ¿sí? Y masa para reproceso de corte. Esa es otra, repito, es una retroalimentación. La siguiente actividad es el doblado estibado. Tiene una sola tarea. Se trasladan por cinta transportadora los cornetes para la dobladora y estibadora para formar las medialunas en su forma característica. Entonces, la salida, ¿qué son? Son ya las medialunas. La otra actividad es las tareas. ¿Qué se hace? Se colocan las medialunas en freezer a menos 20 grados, se envasan y se almacenan. Y las salidas son las medialunas frisadas, envasadas y almacenadas. Después se hace la cocción, que es la actividad de cocción. ¿Y qué tarea? Se colocan las bandejas, se colocan en bandejas las medialunas para colocarlas, valga la redundancia, en el horno. Se cocina en el horno eléctrico a una determinada temperatura que está indicada ahí por el tiempo. ¿Y cuál es la salida? Son las medialunas cocidas. Una vez que termine de hacer eso, fíjense en lo que hago aquí. Se va entendiendo, aunque es tedioso. ¿Me escuchan? ¿Están? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bien, entonces, una vez que yo he terminado de desglosar las actividades, las tareas y la salida, pongo acá, las entradas al proceso productivo de las medialunas son, cuando digo, acá las listo a todas las entradas que he tenido, a todas, de todas las actividades, ¿sí? Y recuerden que las salidas, ¿sí? Las salidas de algunas actividades es entrada, obviamente que es entrada hacia las otras actividades. Por eso acá tienen todas las entradas, las materias primas, pongo todas las materias primas en este caso, la cantidad de materia prima, y acá está faltando un guión, los trabajadores, los envases que se necesitan para ponerle en el freezer, la energía eléctrica, ¿sí?
para la balanza, para la máquina esa de los rodillos que le da el espesor a la masa, el gas natural, balanzas, maquinaria, freezer, información en términos de recetas de la media luna, de cómo se lo va haciendo, las distintas actividades, los valores de configuración de la maquinaria para amasado y corte, ¿sí? Saber cuánto es el milímetro de espesor que tiene que tener la masa y cómo van a ser los cortes. Y además la forma de triángulo, obviamente como ya es un triángulo, es como una plantilla, va a tener un determinado tamaño, ¿sí? Las salidas, ¿cuáles van a ser las salidas? Ya del sistema, ¿sí? O del subsistema o del proceso. Las medialunas envasadas, la cantidad producida y los residuos. ¿Estamos? Y la retroalimentación del proceso productivo, ¿sí? Aquí tienen todas las retroalimentaciones, las condiciones de descanso de la masa en el primer plegado durante tanto tiempo, a tanta temperatura, control de descanso de los cornetes a tanto tiempo y tanto a determinada temperatura, condiciones de congelado, las condiciones del tiempo de cocción, la masa plegada, ¿sí? Y la masa por reproceso de recorte. Esas son las retroalimentaciones de todo ese subsistema o proceso, ¿sí? Y ahora tengo que hacerlo, tengo que representar gráficamente, si le tengo que hacer el modelo, sería el modelo que va a ser, voy a representar las actividades, las operaciones unitarias de ese proceso de elaboración, que va a ser el diagrama de bloque. Ahí lo tienen el diagrama de bloque, ¿sí? ¿Estamos? Ahí le dejo, ¿sí? ¿Entienden? Ahí le pongo, fíjense, esta era la primera actividad. Cada rectángulo es una actividad. ¿Está? ¿Se entiende eso? En el diagrama de bloque voy a poner cada una de las actividades. Y cuando tiene esto, ¿qué va a hacer? Estos son las retroalimentaciones. Aquí voy a ir colocando todas las entradas. Para iniciar el preparado van todas estas entradas. Puede ser que, fíjense, acuérdense del proceso productivo que habíamos visto en el diagrama de bloque al comienzo, que lo tienen ahí en el apunte también sobre la producción del alcohol. Puede ser que en alguna actividad necesiten que se ingrese una entrada que no necesariamente la necesitan allá desde el preparado, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. Ve, por ejemplo, acá, mire, aquí lo tienen, el congelado, ¿sí? Para el congelado son envases, una entrada, pero no necesariamente está aquí, sino para esta actividad específica, ¿sí? Ahí tiene la entrada de los envases porque hay que ponerla en determinados envases para congelarla. Después se saca de ahí, se pondrá en las bandejas para hacer la cocción. ¿Me entienden eso? Y ahí tienen la salida, tienen todas las retroalimentaciones y todas las entradas. ¿Está claro eso? Sí. Bien, es esto y otra cosa. El modelo del sistema, del subsistema productivo de producción de las medialunas, el modelo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Como lo representamos, es por el diagrama de bloque. Bien, nosotros tenemos, después de esto viene en el paso 2, hemos indicado el otro subsistema que es proceso productivo del pan en forma de barra. Se trabaja de la misma manera. Recuerden que hay que ponerle la misión del proceso, las actividades, dentro de las actividades, las tareas, se colocan la salida de la actividad, ¿sí? Una vez terminado, ¿sí? Voy a listar todas las entradas al proceso, todas las salidas, todas las retroalimentaciones y el diagrama de bloque de ese proceso. Ahí lo tienen, ¿sí? Ya lo tengo al segundo. Ahora me voy a describir el proceso del control de asistencia del personal.
Aquí tengo una sola actividad, ¿sí? Que tiene 2 tareas, ¿sí? Y tiene obviamente su salida la actividad. Cada actividad va a tener su salida. Entonces pongo cuáles son todas las entradas al proceso de control de asistencia del personal, cuáles son todas las salidas, cuáles son todas las retroalimentación y su diagrama de bloque. ¿Y por qué tengo un solo bloque? Porque ese subsistema tiene una sola actividad. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien, una vez que he terminado de describir a cada uno de los subsistemas o procesos, ¿sí? Con su correspondiente diagrama de bloque, ¿alguien quiere preguntar algo? Tengo que hacer esto que está acá. Las interrelaciones en términos de entrada y salida entre los procesos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo que establecer las interrelaciones en términos de entrada y salida. Para este caso, fíjese, dice, la salida de los trabajadores presentes del proceso control de asistencia es centrada para el proceso de producción de media luna y del proceso de producción de pan. ¿Eso qué significa? Que si yo no tengo recursos humanos, ¿sí? Si yo no tengo recursos humanos, yo no puedo, o sea, no tengo personal, no puedo fabricar las media lunas y el pan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer sistema? ¿Cuál es el subsistema, o proceso que le da arranque al sistema? Va a ser el proceso de control de asistencia, ¿sí? Entonces, para cada sistema que yo tenga que hacer la descripción, una vez terminado el último diagrama de bloque, porque todavía estoy en el paso 3, ¿sí? Una vez que he terminado de escribir el último subproceso o el subsistema o proceso, hago las interrelaciones en términos de entrada y salida entre los procesos, es decir, cuáles son los procesos que van a ir primero para que los otros se puedan ejecutar. Hago una lista ya de todas las entradas del sistema panadería, ¿sí? Ya la he tenido, la hice, ¿se acuerdan? Por cada uno de los subsistemas o procesos, y fui haciendo el listado de las entradas, de la salida y de la retroalimentación. Lo único que hago acá es juntarlas a todas, ¿sí? De los 3 procesos o subsistemas, junto cuáles son las entradas para el sistema de la panadería. Lo mismo para la salida y lo mismo para la retroalimentación. Y además indico cómo me queda el entorno, ¿sí? Ya lo establecí, ¿se acuerdan? En el paso 2 ya lo tengo al entorno, ¿sí? Lo traigo y lo coloco acá. Y si veo que me he olvidado, me falta algún otro subsistema que lo tengo que poner, que quede en el entorno, pues lo pongo ahí. ¿Estamos hasta ahí, hasta el paso 3? Sí. Bien, ese sí es como que... Bueno, vamos al paso 4, que hay que efectuar la representación de los parámetros y el entorno del sistema, ¿sí? Que es en realidad lo que tengo que hacer es representar la dinámica del sistema. Fíjense que cada uno, por ejemplo, producción del pan en barra, si nosotros vamos a verlo a este proceso, ¿sí? A este proceso, el diagrama de bloque tiene un montón de actividades, ¿sí? Lo mismo que la producción de media luna, pero cuando yo efectúo la representación de los parámetros del entorno del sistema, voy a trabajar con diagramas de bloque, en donde cada subsistema o proceso va a estar representado por un bloque, y esto van a ser las interrelaciones entre entradas y salidas. Por eso la debo hacer primero, clarificarla para poder graficarla. Control de asistencia, ¿sí? Del personal es el primer proceso o subsistema que va a entrar a funcionar para que se pueda producir el pan y las medialunas, que son los trabajadores presentes. Fíjense que acá ponemos la retroalimentación para estos casos. Ponemos todas las entradas. Acá están todas las entradas que necesita este sistema. Y estas son todas las salidas que tiene este sistema. Y obviamente
acá está todas las cosas que tiene el entorno, ¿sí? Y la línea esta, esa línea que está ahí, que es como el bloque más grande, me indica que ese es el sistema. Esa es la línea imaginaria, ¿sí? Ese es el límite, ¿sí? Y cuando yo he establecido el límite, que es la abstracción mental, he dicho, este es mi sistema, la panadería, y esto queda en el entorno, ¿sí? Esto no analizo, pero esto sí lo analizo porque este es mi sistema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y después vamos al último paso. Hay que ponerle el objetivo del sistema. El objetivo del sistema. Nosotros habíamos dicho como objetivo de análisis que queríamos conocer qué cosas. ¿Qué queríamos conocer? La productividad, que era que decíamos que queríamos conocer la productividad laboral. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Bien, entonces, el objetivo del sistema, yo le he puesto mejorar la productividad laboral. ¿Sí? Repito, y está puesto en la página 45 y 46, que a veces, no siempre, el objetivo del sistema coincide con el objetivo de análisis. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En este caso, yo le he puesto mejorar la productividad. Ese es el objetivo del sistema. En la función criterio, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Levashi, ¿sí? Él dice que hay que ponerle una relación temporal. ¿Por qué? Porque él dice que al objetivo del sistema, en este caso que es mejorar la productividad laboral, dice que hay que medirlo en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que están los 6 meses. ¿Sí? Y cuando él en la tabla esa que ustedes tienen, en el apunte de la función criterio, él da hay unos criterios yo le pongo el criterio de relación temporal del tipo dinámico porque incluye la variable tiempo. Pero resulta que hay una cuestión ahí que estoy viendo que en realidad la función criterio no necesita tiempo, ¿sí? Porque en realidad, o sea, si yo quiero medir el objetivo del sistema, yo tengo que poner una fórmula. Y esa fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que les decía hace rato? Es una fórmula, es una ecuación para ver el balance que tengo. Fíjense en la cantidad de variables de entrada que tengo en este caso y las variables de salida. Entonces, para ver el balance que yo tengo, eso se llama función de transferencia. En realidad, no es una función criterio, es una función de transferencia o función criterio, la dejemos. Es para ver cómo es el balance que yo tengo entre todas las variables de entrada y las variables de salida. Eso es lo que sería la función criterio y no es necesario ponerle el tiempo. Entonces, con que ustedes hasta hoy entiendan claramente el objetivo del sistema, ¿sí? Y pónganle cómo lo medirían, si ustedes quieren. ¿Cómo lo medirían a ese objetivo? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, con que ustedes pongan cuál es el objetivo del sistema y aunque sea, si conocen porque siempre va a depender del sistema que le toque hacer ¿cómo se llama? Hacer la descripción, ustedes pueden ponerle si conocen una fórmula y si no, por lo menos decir cómo lo medirían a ese objetivo del sistema, que en realidad, vuelvo a repetir, es el balance que va a haber entre las variables de entrada y las variables de salida, para que no se hagan por ahora, se entreveren con la cuestión de las relaciones temporales de lo que está en la tabla de Levashi. A eso es lo que quiero, que no se entreveren con ese tema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer
en la etapa, en el punto 3 de la tarea A. Es entender claramente, pero cuando yo ya he llegado a clasificación de sistemas, obviamente, y a este punto que yo tengo que describir la aplicación de la metodología sistémica, ya me he estudiado, he entendido, he comprendido perfectamente todo lo anterior que está en el material de clase, ¿sí? Entonces, leo lo que me dice, entiendo, de la página 45 a la página 46, y después me voy a leer este ejercicio. Lo entiendo, lo comprendo, lo estudio, ¿sí? Y después que he entendido eso, ¿sí? Entonces me voy a responder, recién me voy a responder el punto 3 de la tarea A. No quiero que copien, vuelvo a repetir, no quiero la copiada, porque la copiada a mí no me sirve, ¿sí? No me sirve la copiada. Necesito que ustedes entiendan, no sé por qué no puedo salir de acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Están? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el punto 1 hay a veces, o sea, en la clasificación de los sistemas, hay veces que hace referencia a partes de los libros. ¿La parte de qué? Aparte de algunos capítulos o algunas páginas de los libros que nos dio ustedes. ¿Usted recomienda que nosotros leamos esos libros y completemos la información que está en ese PDF o simplemente lo sintetizamos lo mayor posible? Mire, o sea, a ver, lo que está en el material de clase, cuando yo hago la referencia a la bibliografía, es para que usted sepa que de ese libro he tomado el tema, ¿sí? Para que si usted considera necesario ir a la bibliografía y hacerla la lectura, la hace por ahora. Después yo le voy a dar cosas específicas, más específicas, para que vaya y busque la bibliografía. Pero cuando uno escribe el material de clase y les indica el autor, es para que ustedes sepan de dónde está tomado. ¿Está? Y si usted considera necesario, va ahí y ya sabe que en ese libro está ese tema. ¿Sí? Y eso ya queda a criterio de cada uno. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Cuando más uno pueda entender, cuando uno más pueda aprender, obviamente que es mejor. Pero como base, que usted entienda esto que está acá y si le queda alguna duda, puede preguntarme. Pero, no sé, otra cosa, una curiosidad, bueno, usted ya sabe que está en el libro de Levas. ¿Sí? Sí. ¿Está? Y lo que tienen que entender bien de la aplicación de la metodología sistémica es cómo se aplica, qué implica cada uno de los pasos, y no olvidarse nada, ¿sí? Y no olvidarse nada de lo que tiene que hacer. Por lo general, lo que hacen es, primero y principal, que por lo menos siempre para poder ver esto es la dinámica del sistema. La dinámica es cómo se mueve, ¿sí? ¿Qué hace, cómo se hace, cuándo se hace, ¿sí? Por lo menos debo tener 2 subsistemas o procesos. O sea que en el paso 2 me tengo que acostumbrar a por lo menos establecer 2 subsistemas o procesos. Es lo mínimo, ¿sí? A salvo que es un sistema muy específico que en realidad, de acuerdo al objetivo, tenga un solo subsistema o proceso. Pero por lo general siempre voy a tener más, ¿sí? Más de uno. Entonces, para poder aplicar esto y poderlo verlo y poderlo entender, ¿sí? Entonces tengo que poder hacer esto, ¿sí? Tener 2 subsistemas o procesos. ¿Y por qué vemos todo esto? O sea, hay que entenderlo porque después ustedes en el trabajo práctico van a hacer la descripción aplicando los 5 pasos de la metodología sistémica. Ahora estamos aprendiendo a cómo se hace desde lo teórico, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Y después
Ay, no sé por qué no, la máquina no me deja. Lo que quiero es, en las transparencias, bueno, ahí lo tienen explicado y quiero decirles por qué tenemos que hacer todo esta, la aplicación de la metodología sistémica. ¿Sí? Espérenme un segundo. ¿Profe? Sí, diga. ¿Será que estos libros de Levalle, Jourdón y el otro se los podrá conseguir en otro formato que no sea escaneado? Escuchen, eso estaba pensando anoche porque, claro, he recibido los mensajes. Hay una cosa, escuchen, yo tengo impreso, por ejemplo, el de Bertalanffy está en la biblioteca de la facultad. Escuchen, y debo tener una copia del libro de Bertalanffy. De Levalle tengo una fotocopia y del capítulo 2 de Jourdón. Yo puedo dejarlo en alguna fotocopiadora, lo mismo que el apunte impreso para que ustedes saquen fotocopia. Lo que tenemos que acordar es, si ustedes están de acuerdo con eso, y que pueden ser dos lugares, o uno o el otro. En la esquina de la facultad hay una fotocopiadora. Yo puedo dejar las cosas ahí para que ustedes pasen y busquen. Si no quieren los archivos, ya tienen el material para sacar el fotocopia. O hay una fotocopiadora en el centro, que también la podemos dejar ahí. Así que no sé, ustedes díganme, ¿qué opinan? Pero se nota mejor, profe, en ese formato. Claro, no, obviamente que sí. Obviamente que sí. Obviamente que sí. O sea, es la impresión, o sea, es los papeles para que se pueda, ¿cómo se llama? Para que ustedes puedan sacar las copias. Pero eso depende, ¿cómo se llama? Ustedes me tienen que decir, porque entonces yo me tengo que trasladar hasta, no tengo problema, pero la cuestión es que yo vaya y les deje y ustedes después vayan a buscar. Y me tienen que decir, uno es en la esquina de la facultad o la otra es por las piedras y la 9 de julio, que es una fotocopiadora que hace muy buena también la calidad de las copias. Y no cobran ninguna de las dos. La fotocopia. Por eso le digo, pero va a depender de ustedes que me digan. ¿Cómo dijo, profe, que se le cortó? ¿Ah? ¿Cómo había dicho que se le había cortado? ¿Que se me había cortado qué? Que a usted se le cortó el audio cuando estaba hablando. Ah, perdón. Que para hacer las copias, o sea, para dejarla en algún lugar que ustedes puedan sacar fotocopia, hay dos lugares. Hay que decidir, o lo dejo en la esquina de la fotocopiadora de la esquina de la facultad, o en uno acá en el centro, que es en Las Piedras y 9 de julio. Las dos fotocopiadoras tiene precios accesibles y además es buena la calidad de la copia. Pero eso depende de lo que ustedes me digan. Si quieren, yo los de los libros les puedo dejar. Y del material de clase también, y ustedes sacan las copias. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen sobre eso? Y en la esquina de la facultad, creo, profe. No, yo creo que el centro es mejor, está fea la zona de la facultad. Por eso. En la esquina de la facultad mejor. No, el centro. Bueno, entonces, le estamos diciendo por ahí, por el grupo, profe. Que estamos. Bueno, dígame lo mismo, yo voy a... Sí, voten. Ustedes díganme para que yo vaya en estos días, le estaría dejando el material más seguro, si tengo tiempo mañana o si no sea el jueves a la mañana. ¿Sí?
Entonces, para que yo les deje y después ya ustedes van y lo buscan. Disculpe, Escúcheme. profe. Sí. ¿No sabe hacer usted encuestas por Zoom? Ahí se puede hacer una encuesta rápido, creo. No, pero háganla ustedes, no por el Zoom, háganla ustedes pónganse de acuerdo ustedes por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo no tengo problema. Pero, y si yo tengo que definir al último, bueno, pero no quiero a ver qué es lo que queda más cómodo para ustedes. Yo lo que veo es cuestión de calidad y de precio, están las dos fotocopiadoras, están prácticamente iguales, ¿sí? O sea, hay buenos precios y buena calidad. Y de ahí ustedes digan a dónde lo dejamos, ¿sí? Bien, les explico ahora, como para ir cerrando la clase de hoy, por qué nosotros hacemos la descripción del sistema, ¿sí? Y fíjense que tuvimos que ver para poder llegar a hacer la descripción del sistema, que es la única manera de hacer la descripción del sistema es la aplicación de la metodología sistémica, ¿sí? Ese es el primer paso de ¿qué cosa? Del análisis de sistema. Análisis de sistema es la materia integradora de segundo año y comprende distintos pasos. El paso 1 es la descripción del sistema, pero ¿sí? Esa descripción del sistema, ¿sí? Después viene la modelización, el diagnóstico, la simulación, diseño, implementación, regulación. Lo que quiero que les quede claro, que nosotros estamos viendo del análisis del sistema el primer punto, que es la descripción del sistema. Ese punto 1, ¿sí? El primer puntito del análisis del sistema, repito, es la descripción del sistema. Y lo hacemos nada más y nada menos con la metodología sistémica. Eso es lo que les tiene que quedar claro, ¿sí? Para que ustedes vean lo complejo que es la cuestión, ¿sí? Y otra cuestión que tenemos, ¿cuándo van a presentar la tarea esta? ¿Sí? Les voy a dar hasta el martes que viene, ¿está? Para que, por el tema de las copias y todo lo demás, para el martes que viene, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe, muchísimas gracias. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. No hay problema, pero escuchen, vuelvo a repetir, a entender bien la aplicación de la metodología sistémica, aprenderlo cómo se ha aplicado la metodología sistémica en este ejemplo, sistema La Panadería. Si puedo, ya voy a terminar los apuntes de la modelización. Nosotros la modelización la vamos a trabajar con esto, con el diagrama de bloque, ¿sí? Y después, y fíjense en ustedes en los apuntes, está el sistema lavarropa, que el sistema lavarropa, si ustedes quieren practicar la metodología sistémica, después una vez aprendida, entendida, van a contestar lo de la tarea, ¿sí? Lo de la tarea, que es el punto 3. Previo a eso, si quieren, le pueden completar la aplicación de la metodología sistémica al sistema lavarropa que tienen ahí en el apunte. ¿Sí? ¿Está? Como para que lo internalicen mejor. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok, entonces pasamos. La tarea A queda para el otro martes a la noche. ¿Sí? Les paso una semana. En estos días les estoy mandando, les voy a colocar lo que es la metodología sistémica, la modelización, que va a ser solamente decir que nosotros vamos a trabajar con el diagrama de bloque, y algunas otras cosas más que necesitan conocer sobre ese tema y que lo veremos la clase que viene. Vamos a ver la interacción del hombre con los sistemas sociales, eso les voy a mandar, la vamos a repasar la clase que viene y vamos a focalizarnos la clase que viene en las organizaciones como sistema abierto. Y como para mirarla, la organización como sistema abierto, vamos a tener ya la mente entrenada,
mínimamente con la metodología sistémica, ¿sí? Y es necesario también que lean todo lo que es los enfoques, el punto 1, punto 10, el enfoque, el analítico, el sistémico, el integrador, el operacional y el fragmentador, porque eso les muestra cómo su mente, cómo ustedes van mirando y cómo van haciendo con el enfoque analítico, separando las partes. ¿Se acuerdan de la ciencia mecanicista? ¿Sí? Es el enfoque analítico, separa las partes. El sistémico está mirando las interrelaciones, que son las variables siempre de entradas y de salida, ¿sí? Y siempre el enfoque sistémico lo necesita el enfoque analítico, que es para poder separar en partes, ¿sí? No puede haber, o sea, el enfoque sistémico viene de la mano con el enfoque analítico. Dentro del sistema, el enfoque sistémico, ¿sí? Integra, ¿sí? Lean en el material de clase qué significa el enfoque integrador, cómo va integrando las partes, o sea, son las interrelaciones. El operacional, que uno mira las operaciones, ¿sí? Que son las actividades, las tareas. Y cómo vamos fragmentando. Fíjense que hemos fragmentado el proceso en actividades y en tareas, ¿sí? Que son, y cada actividad es una tarea unitaria. Entonces, la mente nuestra, cómo se va acomodando y cómo va mirando con esta metodología. Y sería interesante que lo lean, ¿sí? Cómo se trabaja con el enfoque sistémico en estos tres, en el fragmentador, el operacional y ¿cuál sería el otro? El integrador, operacional y fragmentador. Hagan una lectura. Si necesitan consulta, me avisan. ¿Estamos? Entonces, pasando en limpio, la clase que viene van a tener, ya les voy a mandar yo por el Classroom de Google, y si me dicen que vaya a la fotocopiadora también, les agrego lo de modelización, que va a ser cortito, la interacción del hombre con los sistemas sociales, y voy a tratar de terminarles también lo que es con transparencia incluida, lo que es la organización como sistema abierto, ¿sí? La vamos a ver como un sistema. Todo esto que hemos estado viendo de sistema lo vamos a aplicar a las organizaciones. Con eso vamos a estar terminando la unidad 1 y ahí les mandaré otra actividad más, y les estableceré el día que les voy a hacer el evaluativo. El evaluativo de la primera actividad, la actividad 1. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y una vez que pasen la actividad, que la tienen que aprobar, recién se van a ir a hacer recién van a tener la clase práctica de la unidad temática 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quedó claro para todos? ¿Alguien tiene una duda, alguna cosa? Sí. Diga. No, que todo bien, todo claro. Bien. Ok. Entonces, y por favor, todas las dudas, las cosas que vayan apareciendo, me piden la consulta o me preguntan por el grupo de WhatsApp o por el aula virtual del Classroom de Google. ¿Sí? Y nos estamos viendo la clase que viene. Y quedo a la espera de información de ustedes, y yo les estaré mandando información en el Classroom de Google. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido y que tengan unos buenos días. Bueno, nos vemos, profe. No, profe. Igualmente, profe. Chao, Chao. profe. Gracias a ustedes.